Aguajira es un proyecto que busca entender a partir de la comprensión de la ruralidad, la articulación de los actores del territorio, actores sociales, actores clínicos, como el propio hospital que hay allá, pero también la comunidad, de cómo construimos salud conjuntamente, cómo fortalecemos liderazgos locales para que ellos mismos sean los que se encarguen también de coproducir esa salud, porque además nosotros, digamos, desde Keralty como un todo y desde la fundación definitivamente de forma muy fuerte, queremos lograr igualar salud, no a la ausencia de enfermedad, sino a un concepto de bienestar. Y eso pues significa obviamente entonces aproximar la salud, sobre todo en unos territorios tan rurales y dispersos como estos, de una forma distinta. Originalmente la fundación solo llevaba brigadas de salud, la fundación hace unos años hacía muchas brigadas de salud sueltas, dispersas, digamos, en el territorio, y Nazaret era uno de esos territorios donde llevábamos pues ya muchos años llevando brigadas. Las brigadas realmente, un poco lo que nos dimos cuenta, yo entré a la fundación en ese momento a hacer una reestructuración de la fundación y parte del análisis que hicimos fue que las brigadas realmente son como un pañito de agua tibia, porque tú no estás atacando la raíz de los problemas. Entonces yo llevaba una brigada, llevaba unos remedios, pero esa misma persona, esa misma Camila que pude haber visto en la Guajira en la brigada pasada, la vuelvo a ver en la siguiente con la misma enfermedad o el mismo problema, porque no ataqué las raíces de base. Pero por consiguiente nosotros ya teníamos, digamos, una confianza ganada, o por lo menos un nombre ganado en el territorio, que nos permitía pensar en reestructurar nuestro proyecto como fundación en un territorio que ya nos conocieran, que respondía, el territorio respondía un poco a lo que nosotros queríamos trabajar, que es lo que te digo, estas zonas rurales y dispersas, con problemáticas de salud, como muy de base, como muy estructurales. Entonces, por eso nos quedamos en Nazaret. Realmente Nazaret se había escogido hace varios años por un proyecto en el cual habíamos empezado a trabajar en lugares frontera, con, digamos, la operación que también tenemos como que era el Team Venezuela. Entonces, en ese momento había nacido originalmente así. Después las brigadas siguieron, ese proyecto Frontera no, pero las brigadas sí siguieron y al yo llegar, digamos, a reestructurar la propuesta de fundación, pues decidimos quedarnos en un territorio que ya nos había abierto las puertas y que sin ninguna duda tenía muchas necesidades. Y analizando entonces el territorio y lo que te digo, viendo que cada vez que llegábamos veíamos las mismas problemáticas, con lo cual nuestro remedio, por ponerlo de una manera, no estaba haciendo mucho, decidimos sentarnos, pues como un poco nosotros internamente a pensar qué podríamos hacer distinto y haciendo una revisión de estrategias que se han usado en otros lugares del mundo. Miramos a la India, miramos a China, hablamos con zonas indígenas en Estados Unidos que no son ni tan rurales ni tan dispersas como las nuestras, pero tenían unas especificidades distintas. Empezamos como a armarnos esta película, este nuevo proyecto, en el cual, digamos, la base es empezar a igualar salud igual a bienestar, no solo a la ausencia de la enfermedad. Yo puedo tener bienestar incluso estando en enfermedad, porque me puedo sentir bien, emocionalmente bien incluso. Entender qué es entonces además salud para cada territorio cuando tú estás trabajando en un territorio como este que tiene una alta comunidad indígena, sino su gran mayoría, digamos. También había una noción distinta de salud y bienestar, entonces cómo se construye desde ellos mismos, cómo logras articular los actores del territorio para dar, digamos, respuestas integrales a las necesidades del territorio, porque, por ejemplo, muchas de las problemáticas de salud de la Alta Guajira, y esto es cierto en muchos de nuestros territorios rurales, no son del sector salud. Nuestros niños se enferman porque no hay agua potable. La responsabilidad del agua potable no es del sector salud, la responsabilidad del agua potable es de otro ministerio. Sin embargo, como el niño se enferma, pues es culpa de salud. Pero el niño no se enfermó por culpa de salud, se enfermó por culpa de la falta de agua potable. ¿Qué pasa entonces si nosotros de verdad logramos tener ese diálogo intersectorial? No pasa a nivel de los ministerios, pero entonces tengámoslo por lo menos a nivel local. Entonces empezamos a meterle ese componente y a sentar a la mesa actores como el ICBF, como el hospital, como la policía, como parques naturales, porque justo aquí estamos en un parque natural, el internado y a la comunidad, que es el actor pues más importante. Y el tercer componente era qué pasa si fortalecemos a la comunidad, qué pasa si hacemos partícipe y dueña de la construcción de su propio bienestar, entendido bienestar, no solo salud, a la propia comunidad. ¿Qué pasa si encontramos que ellos mismos sean capaces de comprender por dónde pasa su salud, para ellos qué produce salud, pero para ellos también qué está produciendo malestar versus bienestar, y cómo ellos tienen capacidad de atacar algunas de esas necesidades de bienestar o de malestar?
claro, ellos no van a poder resolver el tema del agua potable, pero cuando sí les llegaban carrotanques con agua, pues tampoco sabían cómo administrar esa agua. Entonces esa agua era potable, no les llega con toda la frecuencia que debería, pero cuando la recibían tampoco sabían muy bien qué hacer con ella. Entonces, uniendo esos tres componentes, fortalecimiento institucional y tejido de redes, fortalecimiento entre el componente sanitario, por ponerlo así, o clínico, trabajando directamente con el hospital, y fortaleciendo a la comunidad, cómo logramos que esa triada empezara a resolver las necesidades del territorio. Y cuando nos inventamos un poco esa estructura para entender esa realidad, decidimos mantenerla en Nazaret porque ya teníamos el territorio ganado, ya teníamos la confianza de la comunidad que estaba dispuesta a sentarse a conversar con nosotros. Ya conocíamos a los actores del territorio, nosotros ya trabajábamos con el internado, con el colegio, con el hospital, entonces era mucho más fácil que entrar a un territorio nuevo, desconocido, y este territorio correspondía a esas necesidades. Los gestores de bienestar son líderes de la comunidad que los escogen los mismos miembros de la comunidad. Los gestores de bienestar son, nosotros tenemos un poquitico de veto ahí, pues porque si nos escogen a alguien que vemos que no tiene como el perfil para este liderazgo, tenemos capacidad de decir un poco, pero queremos que sean personas escogidas por las autoridades, porque además obviamente este proyecto está autorizado por las autoridades indígenas de los territorios que nos han permitido pues trabajar con ellos en esta comprensión. Entonces los gestores son líderes, pueden ser hombres o mujeres, tenemos muchas mujeres porque ese rol como que nos nace naturalmente el cuidado, ¿no? Pero es mixto. En general son personas relativamente jóvenes que de cierta manera están comprometidas con su territorio y quieren trabajar por su comunidad y están dispuestas a formarse para aquello. Los gestores de bienestar son personas que pasan por una formación con nosotros como fundación y la hacemos en alianza pues con nuestra propia universidad, la Fundación Universitaria Sanitas, para que aprendan lo que uno llama alertas tempranas en salud. Aquí estamos siguiendo un poco una metodología que hemos encontrado en esa revisión que les conté que hicimos de una experiencia en la India y en China que se llamaban Barefoot Doctors, que son, digamos, literalmente traducidos, doctores de pies descalzos, que realmente eran personas de la comunidad a las que, de acuerdo a las necesidades de cada territorio, se formaban para que pudieran, digamos, hacer acciones que impactaran el territorio. Por eso era como el doctor de pie descalzo, porque de cierta manera juegan un rol de doctores. Nosotros hicimos lo mismo, tenemos en este momento, bueno, cerramos el año con 22 gestores en formación, fue tan exitoso que 10 personas nuevas de la comunidad, avaladas por su comunidad, nos han pedido formarse, entonces este año vamos a tener 32 gestores de bienestar formándose, con quienes hacemos, digamos, una formación, primero en una visión general yo estoy mostrando las cartillas, en una visión general sobre, digamos, la gestión del bienestar, la comprensión de qué es salud y qué es bienestar, incluso construida desde ellos mismos, o sea, aquí lo que está plasmado también es el ejercicio que hemos hecho con ellos mismos, y por otro lado, hemos ido haciendo con ellos una recolección que para nosotros es muy valiosa de las propias plantas medicinales que ellos manejan. Porque evidentemente ese es uno de los principales activos de salud, que es un término que usamos mucho en el proyecto, es qué son esas cosas que te pueden ayudar a tener salud y bienestar. Las plantas medicinales obviamente para ellos son muy fuertes. Entonces ellos pasan por unas sesiones de formación inicial, y de ahí en adelante ya se adentran en aprender formación, digamos, más clínica o médica. A cada gestor le llegaba la cartilla, con unos lápices, cosas para tomar notas y todo lo que necesitara para poder cubrir ese curso, digámoslo así. Entonces les mandábamos, no sé, una jeringa, no sé, un suero para mostrarles cómo era un suero tradicional, y les armábamos como unos kits para mandarles. El hospital nos ayudaba a hacer llegar las cosas hasta la alta porque el hospital sí se movía obviamente en el territorio, y las formaciones las hicimos con videollamadas por WhatsApp o videos que les mandábamos por WhatsApp. Ya en octubre logramos recuperar algún nivel de presencialidad, y mi gestor de campo del proyecto pues ha ido allá y ha retomado, digamos, con ellos la parte práctica, porque cada cartilla tiene unos ejercicios prácticos. Las cartillas son construidas, digamos, con los docentes de la universidad para la parte clínica técnica y traducidas a comunitario, por ponerlo de una manera, pues porque, digamos, el idioma médico, pues lo entienden los médicos, por mi equipo, pero sobre todo por nuestro gestor de campo. Nosotros tenemos una figura dentro del proyecto, que es el gestor de campo, que es una persona que vive 15 días del mes en la alta, que ya es asumido por la comunidad, ya hasta tiene nombre Guayú asignado por la propia comunidad, y él entonces tiene capacidad de hacer como esta fusión del lenguaje, las gráficas y todas las imágenes
que nosotros manejamos acá son, digamos, muy reales para la comunidad de ellos, digamos, gráficamente como los estamos representando, son muy parecidos a ellos, todo el lenguaje está adaptado para ellos, no ponemos acá es que la dieta de salmón, porque allá no hay salmón, sino que cuando queremos hablar de una dieta balanceada o de qué producto te ayudaría en un caso de diarrea, pues no ponemos, no sé, la guayaba, que no sea en la Alta Guajira, sino algo que sí se dé en la alta y que entonces se vuelva algo muy fácil de aplicar en el territorio. En algunos casos hemos hecho revisión de algunos de los contenidos con nuestros gestores más cercanos o con los líderes comunitarios con el que ya veníamos trabajando para asegurar que lo que está aquí está quedando en una forma comprensiva, está quedando adaptado a su territorio, está quedando válido para ellos. Nuestros gestores todos hablan español. Digamos, allá todavía hay personas que no hablan español y que solo hablan Mayunaiki. Nuestros gestores todos hablan español lo suficiente para poder, digamos, hacer esta formación, pero los espacios ya prácticos que se generan de ellos hacia la comunidad se hacen en Wayunaiki para asegurar, digamos, la apropiación. Se han creado, se han usado estrategias de crear juegos que además fueran juegos casi que de la infancia. Entonces creamos uno de escaleras y rodaderos, que era pues una cosa que uno jugaba de chiquita, supongo que algunas generaciones no la conocerán, pero para muchos sí era representativo, solo que aquí la escalera, el rodadero es un cactus, o sea, nadie se quiere rodar por ahí, y esta, por ejemplo, es la que es sobre enfermedad diarreica aguda y respiratoria, para la sección de desnutrición y problemas de la piel, creamos unas tarjetas de estas como de memoria, que uno tiene que voltear la pareja, pero aquí la pareja va a ser, por ejemplo, la figura de un niño con desnutrición de un estilo y tienes que lograr encontrar la tarjetica que representa o explica algo asociado a eso. Entonces hemos hecho muchas dinámicas de juego, todo eso además se les deja a los gestores para que los gestores además puedan usar esos juegos con la propia comunidad como una forma de que la comunidad entera y no solo los gestores se vayan apropiando del conocimiento. Yo te diría que la mejor forma de que todos como ciudadanos apoyemos el cuidado, no solo el de La Guajira, sino el de todas las ciudades o territorios rurales o urbanos donde estemos, es hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son esas redes con las que yo cuento? ¿A quiénes son esas personas que yo en teoría podría estar ayudando a cuidar? Y cuidar, insisto, no es cuidar, cambiar el pañal del adulto mayor ni del niño, es que cómo estamos cuidando, por ejemplo, nuestra salud mental en medio de esta pandemia. ¿Por quién me estoy preocupando? Le he preguntado a mi vecino si necesita algo, si mi vecino es un adulto mayor, y ese es un poco finalmente el mensaje que hemos mandado en general. En la alta, ese es el mismo mensaje, es cómo ustedes, cada uno de los corregimientos con los que estamos trabajando, Culesiamana y Yorijarú, cómo cada uno de los miembros de la comunidad de Culesiamana y Yorijarú pueden ayudarse a mejorar. Como si yo ya identifiqué algo que yo hago que funciona mejor para mis hijos, lo comparto con el resto de mi comunidad y empiezo a aprender que finalmente si yo estoy bien, todos estamos bien, si ellos están bien, yo también estoy bien y empiezo como a generar esa lógica de cuidado comunitario. Y eso creemos que debería pasar, digamos, en todos los espacios. Y ahorita con el COVID, de verdad que hemos tratado de mandar mucho ese mensaje porque ha habido, claro, una lógica de encierro, de cuarentenas y de aislamiento, sobre todo en adultos mayores, por ejemplo, que lo entendemos, digamos, lo estamos criticando, entendemos que se tuviera que hacer en algunos momentos, pero cuál es el impacto de eso en nuestra sociedad y cómo hay otras formas de acompañarnos y de cuidarnos en comunidad que no necesitan pues ni el contacto físico y todas las cosas que hoy en día tenemos que respetar, pero que pueden mantener esa lógica de salud, bienestar y cuidado, digamos, en un continuo permanente. Yo lo primero que les preguntaría es qué territorios como los Guayú no están llegando o no estamos llegando en colectivo, qué acciones o qué, bueno, en últimas, qué inversión pueden hacer, ¿no? Al final del día, estos son territorios que, digamos, adolecen de poca inversión, pues, pública, pero obviamente también privada. Entonces, un poco cuestionarse desde el sector privado cuál es nuestro rol de inversión en esos territorios. Tal vez la inversión no es poner el megahotel porque es difícil que la gente llegue allá, pero entonces, ¿cómo puedo invertir en otras cosas? O en proyectos como Aguajira que ya están funcionando y los otros, pues, que hay, digamos, en el territorio, como respaldo procesos de educación en el territorio. Una cosa que nosotros hemos encontrado muy fuerte allá es la falta de un proyecto de vida de los jóvenes guayús, porque al final del día terminan bachillerato allá y no hay otra continuidad, no hay donde estudiar nada más después de terminar bachillerato en esos sitios.
Entonces, al final del día, yo creo que es como a conectarnos con la inversión privada también, donde puede y debe ir, como de responsabilidad social, pero de verdad, no la de superficial, de yo me siento súper contento porque doné 10 pesos, sino de realidad preguntarnos sobre la realidad de este país, esas inversiones, dónde podrían ir, pero además, yo diría que no solo hacia los Guayús, sino hacia muchos otros territorios de Colombia, que en términos de ruralidad y dispersión, no son un desierto, pero ruralidad y dispersión pueden ser igualmente complejos, viven estas mismas realidades y por consiguiente requerirían, digamos, la participación de todos los actores del sector público, privado y obviamente el tercer sector como nosotros, que pues que estamos haciendo grandes intervenciones. Entonces, de cada uno, ¿qué es lo que se puede aportar? Yo no, digamos, no pretendo que cada uno se salga de su resorte, de lo que sabe hacer, pero es desde el conocimiento de cada uno qué cosas se pueden aportar digamos, incluso en necesidades básicas como educación, como acceso a fuentes de energía diferentes en esos territorios y que puedan pues, representar un impacto en el bienestar de esas comunidades.